Primero que todo, mi nombre es Sebastián Londoño, la seccional Cali. El día de hoy les traemos una charla sobre la malaria y cómo se relaciona esta con la pobreza. Entonces, ¿cuál va a ser el contenido de la charla? La charla la vamos a dividir en dos. Una parte clínica, una parte muy médica, y luego vamos a discutir sobre cuál es la relación con la pobreza mediante algunos artículos de revisión que, que sustentan mi posición, que la vamos a ver al final. ¿Listo? Vamos a dar igualmente un espacio para preguntas y un espacio para la discusión. Entonces, empecemos con la parte introductoria. La malaria es una enfermedad parasitaria ocasionada por un protozoario conocido como Plasmodium. Esta necesita de un vector, que es este mosquito que vemos aquí, que es el Anopheles. Es endémica en toda la zona del trópico. Entonces tenemos endemicidad tanto en la parte de Sudamérica como en parte de Asia y en parte de África. Hay un componente de Oceanía que alcanza a tocar, pero Australia no lo toca. Ahorita vamos a ver cuáles son las zonas endémicas y cuáles no. Es una enfermedad que afecta al humano, puede afectar muy históricos, como Genghis Khan en 1227, Alexander el Grande y el rey Tutankamón. Se dicen que estos tres personajes murieron por la malaria. Claro que pues son teorías, no hay forma de confirmarlo, pero para que veamos que es un trascendente muy histórico. Es más, incluso algunos textos hablan de que la malaria es tan antigua como los dinosaurios. Entonces ha estado a lo largo de todo el periodo evolutivo del hombre. Se dice que tuvo su origen en África. Dentro de la epidemiología mundial que encontramos, y eso es algo muy importante, en el 2018 la OMS declaró 219 millones de casos de malaria en el mundo. Entonces vemos que la estadística es muy significativa. Estamos hablando de 219 millones de personas que contrajeron la enfermedad en el año 2018, teniendo la mayor frecuencia, con un 92% en África. Entonces vemos que África es una zona muy endémica, donde la malaria significa un problema bastante grande. Sigue el sudeste asiático con un 5% y la región mediterránea oriental con un 2%. Y se habla que en el 2016, que fueron una de las últimas cifras registradas, hubieron aproximadamente 435.000 muertes por malaria. Entonces estamos hablando más o menos de medio millón de personas que murieron por esta enfermedad. Entonces vemos que tiene un gran peso. El CDC nos da un mapa que nos sirve mucho para identificar las zonas que consideramos como endémicas. Entonces vemos que en rojo encontramos los países en donde se da transmisión en cualquier zona del territorio. Entonces hablamos sobre todo sobre la región trópica. Hay algunos que se alcanzan a salir un poco, pero igualmente están aledaños a esta región. Hablamos en el amarillo de zonas en donde ocurre la transmisión de malaria en algunas partes. Y aquí es donde nos centramos en Colombia. En todo el territorio colombiano no hay casos de malaria o no se reportan casos. Ahorita más adelante vamos a ver cuáles son los municipios en el territorio colombiano donde más casos se reportan. Y en verde podemos ver que es la mayor parte del mapa, es donde no se conocen o no se han hablado de casos de transmisión de malaria. De pronto, si alguno está ubicado en estos países, ¿puede haber un caso de malaria? Sí, un paciente que haya viajado a una zona endémica. Por eso vamos a ver que a nivel del diagnóstico es muy importante los antecedentes y las correlaciones que hagamos con la epidemiología de la persona. Entonces, miremos que en el oriente habíamos dicho que África, ¿listo? En el continente africano, pero no todo el continente africano se ve afectado, son algunas zonas específicas. Es más, hay algunas que no se consideran, por lo menos la parte de Egipto, Libia, Tunisia y Morocco, no se consideran endémicas para malaria. Pero yo creo que todos hemos escuchado República del Congo, Ruanda, Tanzania, Zambia, Namibia, Madagascar incluso, son zonas muy endémicas para malaria y donde se van a concentrar la mayor parte de los casos. También tenemos a China. Yo creo que muy pocos esperaban que China estuviera aquí, pero sí, se considera una zona endémica y lo que les habla del componente de Oceanía, Papua New Guinea, se considera endémica, pero Australia
En este caso, no se considera endémica para la malaria. Ya hablando de la parte occidental, vemos que aquí a nivel de América, en Sudamérica, los únicos países que no tenemos endémicos de malaria son Chile, Argentina, Uruguay y Paraguay, por sus condiciones, que son un poco alejados de la línea del trópico. Igualmente por la cercanía de estos países es, es muy probable que casos migren hacia estos países, ya sea de viaje, de visita, porque viven ahí, o porque fueron a alguna de las zonas endémicas y se presenten con malaria. A nivel de Centroamérica podemos ver que el único país que no se considera endémico en este caso es Costa Rica. El resto México, Guatemala, Honduras, Nicaragua, República Dominicana, Haití son endémicos para, para la malaria. Ya aterrizando un poco más a nivel de la epidemiología colombiana, entonces hay unos datos muy relevantes. Se habla que las zonas que se consideran endémicas de malaria en Colombia están ubicadas entre alturas de 0 y los 1.600 metros sobre el nivel del mar, y hay unas zonas de mayor riesgo que las podemos ver en la gráfica en amarillo. Entonces podemos identificar zonas como el área de la costa pacífica a nivel del valle, Sinú, la Amazonía y la Orinoquía. También podemos ver que hay algo que se cree la malaria y es que es solo en zonas costeras. En realidad no. Podemos ver que en el Meta, en una de las partes más centrales del país, incluso se concentran casos en donde se considera de alta exposición o de alto riesgo a malaria. En Colombia ocurren más o menos 50.000 a 100.000 casos anuales que son reportados de esta enfermedad. Al contrario de cuando hablamos en el mundo, ahorita lo vamos a ver, en Colombia el más común es Plasmodium vivax, con aproximadamente un 60%, cosa que es muy bueno. Ya vamos a ver el por qué. Y el departamento de la región pacífica del Chocó es uno de los más endémicos en este momento y donde más casos se están reportando. Entonces, ¿cuál es la etiología de esta enfermedad? ¿Quién nos causa esta enfermedad? Como se los había dicho, es un protozoario del género Plasmodium. Entonces, tenemos 5 especies de él: Plasmodium falciparum, vivax, malariae, oval y noblesi. Pero hay 3 que son de gran relevancia, las otras 2 no tanto. Entonces, tenemos a falciparum, a vivax y a oval. Malariae no es tan endémico en Colombia, por eso no lo resalto. Hay ciertas zonas en el mundo que son más endémicas. Como les dije, a nivel mundial es más común falciparum que vivax, pero en Colombia es al revés, es más común vivax que falciparum. Hay uno que es el Plasmodium noblesi y hasta ahora no se ha encontrado relación con el hombre, pero sí en primates. Hablemos un poquito del vector. ¿Quién es el vector? Entonces, esta es una enfermedad la cual depende en su mayor parte de un vector, porque ya va a ser de transmisión vectorial, pero ya vamos a ver que hay otros 2 métodos de transmisión también, pero son un poco más extraños. Lo más común es que a la persona le haya picado un mosquito. Entonces, son estos mosquitos conocidos como anófeles, son las hembras las que van a picar, son las que necesitan la sangre para el proceso de germinación de sus larvas. Hay otros medios de transmisión, son menos comunes. Y ahorita les digo en qué países se van a dar. Entonces, la transmisión vertical, cuando la madre contrae la enfermedad y se la pasa al hijo, mediante circulación, porque es una enfermedad que va a afectar a las células de, de la sangre, que son los eritrocitos. Y la otra es la inoculación directa. ¿Qué va a suceder en estos casos? En la mayor parte de países hay un tamizaje o un cribado adecuado en los bancos de sangre. Pero en países como África, que no se cuentan con todos los medios y mecanismos, es muy poco probable que se haga un cribado o un tamizaje efectivo en un banco de sangre. Entonces puede ser posible de que mediante una transfusión sanguínea se, se le pase la enfermedad a un paciente. Hay otros casos más raros, compartir agujas, pero pues se han hablado de reportes muy mínimos, pero hay que tenerlos en cuenta igualmente. Vemos un poquito de los periodos de incubación. Así de forma general, el periodo de incubación se da más o menos de 10 a 14 días. ¿Y por qué hablamos de eso? Porque a nivel de la epidemiología mundial, falciparum es el más común. Entonces su periodo de incubación está de 10, 14 días, 11, 14, pero dependiendo del tipo de parásito que lo invada, si es Vivax o Malariae, vamos a tener diferentes periodos de incubación. Vivax está de 5 a 15 días, o de 5 a 15 igualmente, y Malariae hasta 4 semanas.
hasta un mes en el periodo de incubación. Dentro de los síntomas más generales que vamos a encontrar en el paciente va a ser cefalea, mialgia, anorexia, vómito, y hay algo en las transfusiones, como ya estamos pasando el agente en su estadio patógeno y no infeccioso, tenemos un periodo para inicio de síntomas de 48 a 72 horas más o menos. Entonces, ¿qué es lo que sucede realmente? Cuando el mosquito pica a la persona, él pasa unos agentes infecciosos que son los esporozoitos, que van al hígado a cumplir unos estadios y salen e infectan a los glóbulos rojos, se devuelven en forma de gametocitos. Entonces, aquí debemos de tener dos conceptos muy en cuenta. Primero que todo, al paciente con malaria hay que evitar que lo pique un mosquito. ¿Por qué? Porque si ese mosquito lo pica, extrae sangre, lo más probable es que extraiga gametocitos. Entonces va a quedar contaminado, va y pica a otra persona y sucede el mismo ciclo. Segundo que todo, para evitar que le dé un patrón mixto de la enfermedad. O sea que aparte de tener Vivax, también le dé falciparum, porque en esos casos es mucho más complicado. Ahora miremos un poco más el ciclo de vida y qué es lo que sucede realmente. Entonces tenemos tres estadios en tres sitios diferentes. Tenemos primero que todo unos estadios en el mosquito en el cual pasamos de las células sexuales de la malaria hasta la fase infectante con los esporozoitos. Entonces, este es el ciclo esporogónico en el cual el fin va a ser la producción de esporozoitos que luego, el momento en que el mosquito pique, van a infectar al hombre. Dentro del hombre, ¿qué sucede? Hay un ciclo que es exoeritrocítico, en donde primero que todo va a ir al hígado, va a infectar las células hepáticas, va a empezar su mecanismo de desarrollo, va a crear esquizontes hepáticos y luego va a romper esos esquizontes. Entonces ahí nos vamos imaginando qué connotaciones hepáticas puede estar teniendo la malaria. Luego, ¿qué sucede? Es liberada a circulación. En circulación va y entra a los eritrocitos. Ya vamos a hablar de cuáles son los eritrocitos que van a estar infectados o si vamos a infectar reticulocitos, dependiendo de la especie. Entonces tenemos el mismo proceso, maduración, duplicación y ruptura del esquizonte. Entonces vamos a tener una lisis, en este caso intravascular, de todos esos eritrocitos para que nos vayamos haciendo una idea. Y vamos a tener la producción de gametocitos, que son las células sexuales, ya sea Vivax, oval, malariae o falciparum. Ahorita vamos a ver una condición especial de Vivax. Entonces, dentro de la fisiopatología de la enfermedad, ¿qué es lo que realmente sucede? En el momento en donde se rompe ese esquizonte, primero que todo, está produciendo una anemia en ese paciente por la lisis de los eritrocitos. Segundo que todo, cuando ellos se rompen, quedan esos complejos de agrupación que los podemos ver aquí. Entonces, ¿qué sucede? Van a formar unas estructuras llamadas rosetas. Entonces, miremos cómo se desarrolla esto y qué es lo que sucede con esas rosetas al final. Dentro del parásito, que es el plasmodium, vamos a ver que él invade los eritrocitos. Y este es el hospedador que en este caso estamos hablando del ser humano. Va a haber una activación de la respuesta inmune. Es un proceso infeccioso. El sistema inmune se va a poner alerta y se va a activar. Entonces, ¿qué es lo que sucede y qué hacen los eritrocitos? Primero que todo, ellos crean una alteración en la membrana de los mismos. Hay una pérdida de la elasticidad en los eritrocitos y aparte de eso hay una lisis. Entonces, el sistema inmune, ¿cómo interpreta eso? Él me crea toda la cascada inmunológica proinflamatoria. Entonces, formación de citocinas, células proinflamatorias, todos los infiltrados inflamatorios y activación del endotelio y las plaquetas mediante el reclutamiento de citocinas y liberación de factores proinflamatorios como las interleuquina 1,6 y el factor de necrosis tumoral alfa. Entonces, ¿qué es lo que sucede con esos eritrocitos dañados o en los cuales se pierde la elasticidad? Hay una formación de rosetas. Las rosetas son unas estructuras complejas formadas por todos esos eritrocitos que van a funcionar como tapones. Entonces, ¿qué sucede? Hay un secuestro. Por ese secuestro va a haber obstrucción, inflamación y lesiones microvasculares. Entonces, hagan de cuenta de que tenemos un vaso de pequeño calibre y tenemos una roseta que está ocluyendo. Van a haber procesos isquémicos en cualquier parte. Y una de las condiciones más peligrosas en la malaria, que es la malaria cerebral, la cual se dan esos procesos isquémicos a nivel de la vasculatura cerebral.
Y eso es muy complicado porque si estamos hablando de procesos hipóxicos a nivel del cerebro, hay unos daños lesivos irreversibles. Vamos a ver un poquito acá con la falla renal aguda, que es uno de los lugares que más le gusta. Entonces ya tenemos el concepto de que hay un secuestro, hay una obstrucción, inflamación y lesión microvascular. Entonces, ¿qué sucede? Dentro de los factores locales va a haber esa activación endotelial, citoadherencia, secuestro, la obstrucción y va a haber toxicidad, va a haber isquemia, edema y glicolisis anaerobia. Entonces vamos a tener una hiperperfusión renal por esa obstrucción en la vasculatura. Llega una necrosis tubular renal y una falla renal aguda. ¿Qué factores sistémicos, que a lo mejor no se me esté dañando directamente el riñón, pero a nivel sistémico sí podemos ser una hipovolemia, una hipoxemia, una hemolisis, una bilirrubinemia que me estén afectando el glomérulo renal y me estén finalizando igualmente en el proceso de falla renal aguda en ese paciente? Dentro de la clínica hay unos síntomas que son muy generales. Por lo menos a nivel central se habla de dolor de cabeza, cefalea. Fiebre es un proceso infeccioso, eso no se nos hace raro. Fatiga, dolor, tos seca, escalofrío, sudoración, inflamación, náuseas, vómito. Entonces vemos que los síntomas comprometen a varios sistemas. Podemos pensar realmente en muchas enfermedades con estos síntomas tan inespecíficos que se pueden dar en muchas otras patologías. Pero ahorita vamos a ver muy bien cómo se establece el diagnóstico mediante tres criterios y el criterio epidemiológico va a ser uno de los más fuertes. Entonces, dentro de la clínica vamos a ver manifestaciones dependiendo de qué, de la especie, el número de parásitos o la carga parasitaria del paciente y del estado inmunitario del mismo. Entonces, hablemos de el tipo o la clase de parásito que me va a infectar. En el caso de Falciparum es uno de los más peligrosos. Ya vamos a ver por qué en una tabla comparativa. Entonces, ¿qué es lo que sucede y qué es lo que me ocasiona él? Un secuestro de la microvasculatura venosa profunda, en donde tenemos manifestaciones como una malaria cerebral, anemia, insuficiencia respiratoria por procesos isquémicos a nivel de la vasculatura pulmonar, insuficiencia renal por el daño renal que habíamos hablado, y podemos tener malaria severa en el embarazo. Entonces, mucho cuidado con esas pacientes embarazadas que llegan con síntomas de malaria. Hay que correr y mirar en una gota gruesa a ver cuál es que me está afectando en esos pacientes. Plasmodium vivax, ¿qué podemos hablar? Es uno de los más leves. Es muy famoso o se le conoce como fiebre terciaria benigna o simple. Ya vamos a ver de qué se trata. Y Plasmodium malariae también es uno de los más agresivos, pero este es un poco más raro en el territorio colombiano. Hablamos de una fiebre cuartiana. Entonces, miremos qué es lo que sucede entre Vivax y Falciparum, porque yo les hablaba que Falciparum es mucho más peligroso. Recuerden que habíamos hablado de algo llamado la carga parasitaria en ese paciente o el número de parásitos del paciente. Entonces, Vivax, estamos hablando en un promedio de 20.000 y un máximo de 50.000, lo que se puede dar en un paciente. Pero de Falciparum estamos hablando de 20.000 a 500.000 y un máximo de 2 millones. Entonces, vemos que la carga parasitaria en el paciente con Plasmodium falciparum es mucho más alta. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Si yo tengo mayor carga parasitaria, va a tener unos efectos más graves, unos síntomas más graves. Y vamos a tener una fisiopatología que a lo mejor me puede involucrar muchos más órganos por la cantidad de parásitos que se van a distribuir en circulación. Aparte de eso, Falciparum invade a todos los glóbulos rojos. A él no le importa si estamos hablando de reticulocitos o de glóbulos rojos ya maduros, los va a invadir a todos por igual. En cambio, Vivax, y esta es una de las razones de que sea también uno de los más leves, es que únicamente va a invadir reticulocitos, son esos glóbulos rojos que apenas están iniciando el proceso de maduración. Entonces los efectos no van a ser tan severos. Ahora miremos un poquito de la clasificación sintomática. La malaria la vamos a dividir en tres según los síntomas. Una malaria no complicada, una con signos de peligro y una malaria complicada. Entonces dentro de la no complicada es cuando no tenemos signos de severidad o evidencia de disfunción de un órgano vital, cuando no tenemos compromiso de riñón, de corazón, de cerebro, de pulmones, de nada de eso. Entonces, de los primeros síntomas van a ser muy inespecíficos: dolor de cabeza, debilidad, fatiga, dolores articulares y musculares que nos hacen pensar incluso en un cuadro de dengue, ya que nosotros también somos endémicos para esta enfermedad. Vamos a tener malestar abdominal, distensión, náuseas, vómito. Más o menos vamos a tener episodios de escalofríos, frío intenso y progresivo, y seguido de un temblor incontrolable, episodios a los 30 minutos.
A las 6 u 8 horas vamos a presentar episodios de picos febriles. Ya les voy a hablar del comportamiento de los picos febriles en estos pacientes. Temperaturas por encima de 38 grados, sudoración profusa y temperatura baja 36,8. Entonces, podemos ver que esos picos febriles van a pasar de 38 a 36,8. Entonces ya vamos a ver cuáles son los comportamientos de esos picos y que también nos pueden indicar más o menos una aproximación diagnóstica. Entonces, ¿cuáles son los diferenciales para un cuadro de malaria no complicada? Vamos a tener muchas enfermedades infecciosas. Dengue clásico, leptospirosis, fiebre amarilla, enfermedad de Chagas, rickettsiosis, brucelosis, tuberculosis, incluso por las afecciones pulmonares que pueden presentarse en este paciente. Dentro de los comportamientos febriles vamos a tener tres tipos. Entonces prestémosle mucha atención a las curvas. Para Vivax vamos a tener algo llamado fiebre terciaria. ¿Por qué fiebre terciaria? Van a ser periodos o picos febriles que se me van a presentar cada 3 días. Entonces hablamos de periodos febriles y afebriles en ese paciente. Cuando hablamos de falciparum, fiebre terciaria maligna o subterciana. Entonces, ¿por qué hablamos de malignidad en este caso? Porque falciparum es uno de los más peligrosos. Aparte de eso, los picos febriles van a ser de 3 días igualmente y para malaria van a ser de 4 días, por eso hablamos de una fiebre cuartana. Entonces, ahorita miremos cuál es la malaria con los signos de peligro en ese paciente. Entonces, hablamos de afectaciones neurológicas que me pueden estar indicando una malaria cerebral en ese paciente, vómito persistente, diarrea persistente, deshidratación, un llenado capilar mayor de 3 segundos que nos está indicando fallos a nivel de la circulación de ese paciente, procesos ictéricos que se dan por la lisis de los glóbulos rojos, el aumento de la bilirrubina. Aparte de eso, orina oscura, palidez mucocutánea, que son signos de anemia, sangrado de mucosas, hiperparasitemia, cuando encontramos en ese paciente una carga de parásitos mayor a 50.000. Y esquizontemia. La esquizontemia es el hallazgo de esquizontes en una gota gruesa de ese paciente. Entonces ya eso se considera un signo de alarma. Un solo esquizonte me dice que es un signo de alarma. ¿Cuál es el diferencial de estos pacientes? ¿Cuáles son los signos o el tipo de alteración que se van a dar en estos pacientes? Los signos neurológicos de los que habíamos hablado, alteraciones en el estado de conciencia y de la psicosis, la alopsique, autopsique de ese paciente puede presentarse, se pueden presentar cambios, debilidad extrema, dentro de los signos pulmonares, dificultad respiratoria, taquipnea, que son muy específicos y se puede dar un diferencial con trastornos pulmonares como un síndrome de dificultad respiratoria aguda, edema pulmonar, acidosis, infección pulmonar asociada en el caso de una TB, variaciones extremas de temperatura. Entonces vamos a pasar de esos picos febriles a temperaturas que pueden ser consideradas hipotermia. Podemos hablar de pacientes sépticos, con falla circulatoria, etc. Trastornos gastrointestinales como vómito, 5 más episodios en 24 horas, diarrea de repetición, 5 más episodios en 24 horas, deshidratación grave y signos en piel y mucosas de anemia y de disfunción hepática. Aparte de eso, también tenemos otros signos que son hepáticos, renales, parasitológicos, que son mediante gota gruesa en laboratorio, que son la hiperparasitemia y la esquizontemia en ese paciente, y signos en gestantes. Eso ya es más que todo para las mujeres, pues, gestantes en este caso, realmente. Entonces, vamos a ver sangrado vaginal, dolor abdominal o pélvico, el feto no se va a mover, signos de toxemia o de preeclampsia. Entonces, veamos cómo esa afección de la microvasculatura me puede generar una preeclampsia en ese paciente. Y signos de parto prematuro. Entonces, estamos hablando ya de una emergencia que debe ser atendida en esos pacientes. Dentro del diferencial vamos a encontrar enfermedades infecciosas, encontrar hepatitis, leptospirosis, fiebre amarilla, dengue hemorrágico, ya por los signos marcados de anemia en esa paciente, antivirosis, y podemos encontrar procesos de septicemia dentro de los diferenciales que debemos descartar. Entonces, dentro de la malaria complicada, ¿de qué vamos a estar hablando? Especialmente en falciparum. Se habla de que la letalidad cuando se atiende el paciente es del 15 al 20%. Si ese paciente no se atiende, lo más probable es que se muera.
Entonces, ¿qué vamos a encontrar en la clínica? Alteraciones en el estado de conciencia. Estamos hablando de casos en donde lo más probable es que haya una afección de la vasculatura cerebral creando episodios de malaria cerebral. Vamos a ver incapacidad para alimentarse, una respiración profunda, dificultad respiratoria en esos pacientes, convulsiones, colapso circulatorio, shock, edema pulmonar, que es una de las grandes emergencias que tenemos en la medicina, sangrado anormal o espontáneo sin evidencias de trauma, etcétera. Ictericia clínica con evidencia de otro compromiso de órgano vital. Entonces vamos a ver ese perfil hepático aumentado y vamos a tener a lo mejor compromiso de otros órganos como riñón, cerebro o corazón. Vamos a tener dentro de los hallazgos de laboratorio hemoglobinuria, anemia con una hemoglobina menor a 7 gramos sobre decilitro, hipoglicemia en esos pacientes, acidosis metabólica. Vamos a ver de pronto daño renal, hiperlactatemia e hiperparasitemia en esos pacientes. Dentro de las complicaciones más severas que podemos encontrar y que es lo más común en estos pacientes, tenemos acidosis metabólica, anemia severa, hipoglicemia, falla renal aguda y edema agudo del pulmón. Entonces, cualquiera de estas afecciones en ese paciente me pueden implicar la vida y pueden generar la muerte del mismo. Aquí hay algo muy especial y que quiero detenerme un momentico a hablar de Plasmodium vivo. Es que él tiene una condición y es que a nivel hepático va a generar unos reservorios parasitarios conocidos como hipnozoitos. Entonces, ¿en qué pacientes se me dan a recaídas? En los pacientes infectados por Plasmodium vivas. Otra razón para saber la importancia o relevancia de yo identificar qué parásito se me está afectando. Entonces, ¿cuáles pueden ser los desencadenantes? Resfriados, fatiga, trauma, embarazo, infecciones, etcétera. Que me hagan la liberación de esos hipnozoitos, transformación a merozoitos y se empiece otra vez todo el ciclo parasitario. Para que lo tengamos muy en cuenta, el tratamiento va a ser diferente en el caso de VIVAX, porque necesitamos eliminar esas formas intrahepáticas. Para el diagnóstico, vamos a recurrir a 3 criterios. Primero que todo, unos criterios clínicos, unos criterios epidemiológicos que van a ser de mucho peso y unos criterios de laboratorio. Entonces, dentro de los clínicos, vamos a tener historia de episodios maláricos con síntomas asociados en el último mes, fiebre actual o reciente de menos de una semana, paroxismos de escalofríos y fiebre. Entonces, hablamos de esos 3 tipos de fiebres que habíamos visto. Cefalea, síntomas gastrointestinales, mialgias, artralgias, náuseas, vómito, signos de anemia en ese paciente, esplenomegalia por la afección hepática, evidencia de manifestaciones severas o de complicaciones que se estén dando por falciparum. Dentro de los criterios epidemiológicos, ¿qué vamos a encontrar? Antecedentes de exposición en los últimos 15 días. ¿Por qué hablamos de 15 días? Porque tenemos en cuenta siempre falciparum, entonces el periodo de incubación. Entonces, 15 días en áreas con transmisión activa de la enfermedad. Puede ser por ocupación, porque trabaja ya, turismo o desplazamientos de una zona a otra. Vamos a encontrar ese nexo epidemiológico en tiempo y lugar con las personas que hayan sufrido malaria, antecedentes de hospitalización y o transfusión sanguínea. Entonces veamos que no solo se tiene en cuenta la transmisión vectorial, sino también la inoculación directa. Por eso hablamos aquí de hospitalización por uso de implementos médicos que puedan llevar a circulación el parásito o una transfusión directamente. Aparte de eso, antecedentes de medicación antimalárica en las últimas 4 semanas en ese paciente, para mirar si el paciente ya tenía un episodio previo. Y dentro de los criterios de laboratorio, ¿qué vamos a utilizar? La gota gruesa o el extendido de sangre periférica, para mirar si hay presencia de parásitos en sangre. Entonces, esto va a ser confirmatorio. O podemos tener pruebas de detección rápida como la detección de antígenos parasitarios. Son lo más común y lo que se recomienda la gota gruesa porque nos permite de una vez identificar el tipo de plasmodium que estamos presenciando, ya sea vivax, falciparum, malaria, neulesio o oval. B, neulesio no. Aquí en el algoritmo de diagnóstico y tratamiento lo voy a acercar para que lo vayamos resolviendo paso por paso. Entonces miremos qué es lo que sucede. Cuando nos llega un caso probable de malaria, ¿qué hacemos? Una gota gruesa o una prueba rápida.
Si la gota gruesa sale positiva, confirmamos el caso. Si sale negativa y si persiste la sospecha clínica, repetimos la gota gruesa de 12 a 24 horas. Si yo digo definitivamente este paciente debe tener malaria, espero 12 a 24 horas y le repito la prueba. Ya si yo me voy por otro camino, descarto el caso y hago el diferencial a ver qué es lo que tiene mi paciente. Entonces nos vamos por acá, la gota gruesa salió positiva, confirmo el caso, hago la evaluación clínica, miro si hay signos de peligro o no. Si no tengo signos de peligro, me va el tratamiento de la malaria no complicada según la especie. Entonces tenemos falciparum, vivax, un patrón de malaria mixta o de malaria en este caso. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Para falciparum vamos a utilizar unos medicamentos que son la lumenfantrina. Para Vivax tenemos cloroquina y primaquina. Lo que va a hacer la primaquina es eliminar las formas intrahepáticas de la enfermedad. Para el patrón mixto combinamos el tratamiento de falciparum más la primaquina, porque necesitamos eliminar esas formas intrahepáticas. Y para malaria, como no tiene formas intrahepáticas, lo único que vamos a utilizar es cloroquina en el paciente. A los 3 o 7 días hacemos una gota gruesa para mirar cómo está ese paciente. Si sale negativa, hubo una respuesta clínica adecuada. Si sale positiva, o sea, si hay presencia de parásitos, hay una falla terapéutica y se repite el mismo esquema, o sea, la segunda línea. Entonces, aquí que tenemos en los signos de peligro del paciente. Si hay signos de peligro, tenemos que mirar si hay disponibilidad de atención inmediata por médico. Entonces, si sí lo hay, hacemos una valoración médica mediante la clínica y el laboratorio. ¿Se diagnostica malaria complicada? Sí o no. Si no, se estabiliza y se da el tratamiento del paciente. Sí, sí. ¿Qué es lo que sucede? ¿Es una mujer embarazada? Sí o no. Si no es embarazada, vamos, claro que aquí también, pues si es un hombre, ¿no? Solo que este es un caso especial. Si es un hombre, vamos a utilizar de una artesunato y vamos a manejar las complicaciones. Ya si es una mujer, pensamos, ¿es embarazada o no? Entonces miramos si es embarazada, en qué trimestre del embarazo está, porque hay medicamentos que no los podemos dar en el primer trimestre por daño en la organogénesis. Entonces, si está en el primer trimestre, le vamos a dar quinina intravenosa y clindamicina. Si está en el segundo o en el tercero, vamos a darle artesunato y vamos a manejar las complicaciones. Entonces, en el caso de que no haya disponibilidad de la atención por parte del médico, entonces pregunto, ¿ese paciente me está tolerando vía oral? Sí, inicio esquema de malaria no complicada según la especie y remito a valoración. Si ese paciente no me tolera la vía oral, le doy la primera dosis de artesunato y remito a valoración. Entonces miremos que cuando ese paciente no me tolera vía oral, lo estoy manejando como una malaria complicada. Estoy empezando con artesunato intravenoso. Pero si el paciente me tolera la vía oral, le doy el mismo tratamiento según la especie que haya identificado, como si fuera una malaria no complicada. Entonces, esto nos resume en sí todo el esquema del algoritmo diagnóstico y del tratamiento. Es muy importante que le presten atención a las mujeres, saber si están embarazadas o no, para evitarse después complicaciones mayores. Entonces, esto hasta ahí es la parte clínica y la parte médica. Ahorita no sé si tienen de pronto alguna pregunta de esta parte clínica o si no pasamos a la parte de relación con la pobreza. ¿Alguien tiene alguna duda, alguna pregunta? Sebas, Dime, hacemos la pregunta al final, por favor. ¿al final? Sí. Ah, ok, listo. Entonces sigamos con ese componente y aquí quiero que estén todos muy atentos porque vamos a hablar de varias cosas, pero todas son iguales de importantes. Entonces, miremos cuál es la relación que tiene la malaria con la pobreza. Siempre se ha hablado, y ahorita vamos a cambiar ese concepto, de que la malaria es una enfermedad de la pobreza. Vamos a ver si esto es cierto o no es cierto, y lo vamos a discutir un poco al final. Entonces, veamos. En una de las entrevistas que se le hizo al doctor Alfredo Mayor, que es experto en epidemiología molecular de la malaria y especialista del Instituto de Salud Global de Barcelona, a él se le preguntó que por qué se relacionaba la malaria con la pobreza. Entonces, a lo que él respondió, varias cosas, pero analizando su respuesta, podemos sacar estas conclusiones.
y es de lo que él habla inicialmente, de que la malaria es un condicionante de desarrollo. ¿Por qué él habla de esto? Porque la malaria impide el desarrollo laboral, escolar y social. Es una enfermedad que me causa grandes afecciones a nivel de la salud de la persona, que me limita a la persona. Si una persona no tiene salud y más si está afectada con una de estas condiciones, lo más probable es que, primero que todo, no vaya a su lugar de trabajo. Si es un niño, no va a la escuela. E igualmente no va a tener muchas relaciones a nivel social porque va a estar enfermo. Aparte de eso, impide el desarrollo. Entonces estamos viendo, como el doctor Alfredo Mayor nos dice, que es la malaria la que me está condicionando el desarrollo. Veremos quién más dice eso. En este artículo de Nature del 2002 se habla de Economic and Social Burden of Malaria. Entonces, donde ellos dicen que donde hay malaria, en las zonas endémicas de malaria, prospera las sociedades humanas en menor forma. Entonces, ¿qué es lo que ellos me están queriendo decir con esto? Ellos hablan de unos efectos a nivel de qué? Fertilidad, a nivel del crecimiento poblacional por muerte prematura de las personas. Si estamos en una zona endémica, digamos África, donde hablamos del 92% de los casos, el crecimiento poblacional va a estar muy reducido, porque la mayor parte de las personas, por falta de acceso a los servicios médicos o a las campañas de PIP, se van a morir. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Ese crecimiento poblacional que debe estar presente en un país se va a ver frenado. Aparte de eso, el ahorro. Hay zonas en donde el cubrimiento contra la malaria lo tienen que costear los mismos pacientes. Normalmente estas zonas son pobres, en donde los sistemas de salud no están adecuados para dar un abordaje completo de estos pacientes. Entonces, el ahorro se ve disminuido. La productividad de los trabajadores, si es una persona que le da malaria, tiene que estar cierto tiempo en reposo, entonces vamos a tener que esas incapacidades laborales van a hacer que la persona sea menos productiva. Y si estamos hablando de una zona endémica en donde a casi todas las personas les va a dar malaria, entonces estamos hablando de que la productividad de los trabajadores de ese lugar se va a ver muy disminuida. Lo que les había hablado de mortalidad prematura. Los costos médicos son altísimos para este tratamiento. Todo lo que requiera servicio médico, si no está costeado por el sistema de salud de la zona, dependiendo de lo que manejen, vamos a tener unas cuentas altísimas para esos pacientes que aparte de eso están en una condición muy vulnerable. Y absentismo. Cuando ellos se refieren a absentismo, hablan de ausencia en sus lugares de trabajo, lugares de estudio, lugares sociales. Entonces es una persona que va a evitar ir a las escuelas porque está enfermo, no va a ir a trabajar, no va a ir a los lugares de reunión social. Entonces, todo esto me condiciona que el PIB, el Producto Interno Bruto, sea más bajo. Entonces, es un país que tiene un desarrollo económico mucho menor y un desarrollo social también menor. Entonces, ahí vamos viendo. Aterrizando un poquito más aquí en Colombia, en la revista de la Universidad de los Andes, hace algunos años, se sacó este artículo que habla de la malaria y sus dimensiones socioeconómicas en el caso de Cunday, Colombia. Entonces, Cunday es un municipio en el sudoeste del departamento del Tolima. Y ellos me generaron algo que es un modelo causoestructural para estudiar los efectos de la malaria en Colombia. Entonces, hablan de unos efectos macro y de unos efectos micro. Entonces, según la frecuencia de la malaria en la zona, dentro de los efectos macro, un aumento de la mortalidad, hay una reducción de la fertilidad y reducción de la mano de obra. Entonces, vemos cómo hablamos de valor de vida de una persona y valor en producción. Entonces, ¿qué sucede con la producción? Si hay una reducción de la mano de obra, tenemos un efecto sobre el Producto Nacional. Aparte de eso, hay un aumento en los gastos públicos en campañas contra la malaria. Ahorita vamos a ver otro estudio que habla que cerca del 40% de los recursos en salud en las zonas endémicas son destinados únicamente a malaria. Muchas veces no hablamos de recursos en salud, sino de todos los recursos públicos. Entonces vemos cómo esto tiene un impacto sobre la producción nacional muy grande. Dentro de los efectos micro, que igualmente son muy importantes, hablamos de una reducción en el desempeño del trabajo. Es un paciente que se va a ausentar y que no va a estar en capacidad para trabajar. Reducción del número de horas trabajadas por la ausencia por la enfermedad. Va a tener repercusiones en la escolaridad. Si es un niño que se empieza a atrasar por que no va al colegio o se murió a lo mejor. También hablamos de pérdidas monetarias y no monetarias en el ingreso individual y un aumento de los gastos médicos o de los gastos en sí.
así sea para coger un taxi y desplazarse al centro de salud o coger el bus porque no les alcanza para el taxi. Entonces estamos hablando de personas en condiciones de vulnerabilidad que aparte de eso tienen que sacar plata de su bolsillo para desplazarse o para cubrir los tratamientos. Entonces vamos a ver una reducción del consumo familiar y una reducción del ahorro en las familias. Este, este documento lo sacó la Cruz Roja Española el 25 de abril para el Día Mundial de la Lucha contra la Malaria y lo titulan Malaria, el reto de los pobres. Entonces, ¿por qué lo titulan así? Primero de todo, ellos hablan que hay un retraso en el crecimiento y el desarrollo, que me perpetúa el ciclo vicioso de la pobreza. Entonces, la presencia de malaria en un continente evita que esa población tenga un crecimiento y desarrollo. ¿Por qué? Porque son pacientes que, como lo habíamos hablado, van a ser menos productivos, van a presentar absentismo, ya sea laboral, escolar, y se va a presentar una mortalidad prematura de la mano de obra o de las personas que a lo mejor podían llegar a ser productivas. Entonces, aquí, y este es el documento donde yo les decía que nos hablan de que se llega a suponer que el 40% de la renta de un hogar pobre se destina para recursos cuando los pacientes tienen malaria. Entonces, un paciente en un hogar pobre que no gana mucho, que duras penas le alcanza para vivir y ahora tiene que gastar el 40% de eso que gana en tratamientos contra la malaria, en desplazarse de una zona a otra, en comprar toldillos, etcétera, tiene un impacto económico bastante grande. Y se habla de que cerca del 40% del gasto público en salud se destina a malaria y el 50% de de las visitas ambulatorias en estos países que son endémicos se deben a casos de malaria. Entonces vemos que hay una gran inversión por parte del área de la salud de las zonas endémicas. Entonces nos estamos enfocando en enfermedades infecciosas que sean muchos países que son vulnerables, pero incluso en Colombia, que es un país que ya se considera en vía de desarrollo, se tiene que gran parte del gasto público en salud de esas zonas que son más endémicas se destina a la lucha contra la malaria. Este es otro artículo, es un informe técnico del Fondo Mundial de enero del 2017 que se estableció en Ginebra, Suiza. Entonces habla de malaria, género y derechos humanos. Entonces, primero que todo, me habla de unos obstáculos en la promoción y prevención cuando los servicios no son gratuitos. Entonces, ¿qué me quiere decir esto? Que para yo hacer PIP normalmente debo de tener un cubrimiento total de todo lo que sean los servicios para generar esa promoción y esa prevención. Si no son gratis, los pacientes en zonas vulnerables no van a tener la forma de acceder a ellos. Si dentro de PIP tenemos la adquisición de mosquiteros con insecticida, esos pacientes no me van a poder acceder a ellos. De pronto para los que se confunden con el término mosquiteros, son los mismos toldillos. Aparte de eso, me hablan de unos bloqueos en el acceso, una falta de acceso a los servicios de salud por barreras lingüísticas y culturales. Entonces, en África hay muchas culturas, hay muchas lenguas, hay muchas barreras. Pero si nos aterrizamos al territorio colombiano, podemos hablar también de poblaciones vulnerables dentro de la Amazonía, dentro de las diferentes zonas que nosotros tenemos, en donde pueden presentarse barreras lingüísticas y culturales que eviten que los sistemas de salud o que ellos mismos los contacten. Entonces, aquí ya presentamos una dificultad. ¿Qué sucede en estos países más vulnerables y países como África? Hay una dificultad para que las mujeres dispongan de la autonomía para recurrir a los servicios de salud. Entonces, si el marido no le da autorización de ir al médico, ella no puede ir, por más mal que la vea. Lastimosamente, se están vulnerando muchos derechos y ahorita vamos a ver cuáles son esos derechos. Y hay una falta de dependencia económica de las mujeres. Y como hay falta de dependencia económica en estos países, también hay falta en la decisión o en la palabra de esas mujeres. Entonces presentamos muchas limitaciones. Dentro de los derechos humanos afectados, vamos a ver el derecho al trabajo, que es el artículo 23, derecho a la salud por esas mismas barreras y bloqueos o porque el esposo no la deja ir, derecho a la educación, derechos económicos, sociales y culturales, derecho a la dignidad e igualdad en cuanto al área de género, y derecho a la vida, libertad y seguridad. Entonces vemos que hay una magnitud grandísima de derechos que se van a ver implicados
por una enfermedad, cosa que no debería suceder, pero pues lastimosamente estamos hablando de zonas que pueden ser muy vulnerables y donde los derechos no están como tan presentes y muchas veces encontramos que se están vulnerando demasiados derechos. Entonces, dentro de las conclusiones que podemos sacar, es que las vulnerabilidades y obstáculos relacionados con los derechos humanos y género en el acceso de los servicios de salud pueden socavar las iniciativas de la prevención y control de la malaria. Entonces, todo lo que me genere un bloqueo, todo lo que me evite que yo pueda ir a hacer PIP a esa zona o presentar atención, va a ser un problema. ¿Por qué va a ser un problema? Porque esas personas no van a tener acceso a los servicios. Si no tienen acceso a los servicios, si no saben cómo prevenir la malaria, si no saben qué medidas tomar, va a seguir siendo endémica. Aparte de eso, si no se generan las estrategias correctas de PIP y tenemos aún el vector en la zona o las malas prácticas en el tamizaje o cribado de los bancos sanguíneos, vamos a seguir teniendo casos de malaria. Entonces, ¿de qué se me habla? De eliminar estas barreras, de que eliminar estas barreras es fundamental para que los servicios sean sostenibles y lleguen a todas las personas que los necesitan. Entonces, pensemos aquí un poquito. Si yo elimino esas barreras, vuelvo los servicios más sostenibles. ¿Por qué? Aunque inicialmente estoy invirtiendo, habíamos hablado que más o menos el 40% de los gastos de la salud pública se van por malaria. Si yo ya tengo endemicidad de malaria o si los casos son muy mínimos, entonces ese 40% que estábamos destinados destinando para malaria, los podemos invertir en otra cosa, lo mejor en enfermedades no transmisibles. Aparte de eso, como se ha mencionado anteriormente, en el Fondo Mundial exige que todas las solicitudes de financiamiento deben incluir, según los casos, intervenciones que ofrezcan soluciones a las poblaciones claves y vulnerables y aborden los obstáculos. Entonces, dentro de ese financiamiento se deben de tener en cuenta cuáles son los obstáculos y buscar la forma de derribarlos para tener ese acceso a esas poblaciones y mirar las vulnerabilidades relacionadas con los derechos humanos y el género en el acceso a los servicios, tratar de corregir poco a poco esa vulnerabilidad de los derechos que se pueden presentar en muchas de estas zonas endémicas. Entonces, aquí es donde vamos a tener una pequeña discusión y vamos a sacar unas conclusiones según todo lo que hemos visto. Inclusive desde la primera diapositiva podemos opinar hasta la última que acabamos de ver. Entonces, nos hacemos dos preguntas. ¿La pobreza condiciona la malaria? Pues la malaria condiciona la pobreza. Para eso me gustaría que las personas que quisieran intervenir dieran su posición y al final yo les digo cuál es la posición teniendo en cuenta eh, lo que hemos visto. Listo, entonces abrimos un espacio para la intervención. Pueden escribir o activar los micrófonos si quieren. Bueno, muy buenas noches a todos. Mi nombre es María José Lara. Yo soy la LORP de Assembly y SubNorm en este momento. Pues mi opinión al respecto sería la malaria condiciona la pobreza, porque ya lo que nos había dicho Sebastián, de todos los obstáculos que se han colocado en esta enfermedad, condiciona a que las poblaciones vulnerables sigan así y que esos obstáculos que se les están negando a ellos, digamos que no se vulneran sus derechos, sino que pueden disminuir la activación de ellos o que ellos, digamos, la tengan eh, en sus vidas. Entonces, pues esa sería como mi opinión, que la malaria condiciona la pobreza. Pues de parte de todo lo que había dicho Sebastián. Listo, entonces
abajo nos dice que es la malaria la que condiciona la pobreza. ¿Alguien piensa lo contrario? Listo, ¿no? Nadie piensa lo contrario acerca de esto. Ok, entonces lo que nos dice Majo es cierto. ¿Y por qué decimos que la malaria condiciona la pobreza y no que la pobreza condiciona la malaria? Recuerden que les había dicho que la malaria tiene sus orígenes desde casi antes que los orígenes del hombre, o eso se cree. Entonces vemos que siempre hemos convivido con la malaria y que la malaria, además de un obstáculo en salud, nos significa obstáculos económicos y en el desarrollo social de los países. Entonces, ¿por qué decimos que la malaria condiciona la pobreza? Porque un país enfermo es un país no productivo. Es un país en donde se va a tener que invertir más en salud y en donde vamos a tener un menor PIB, donde vamos a tener un menor desarrollo social, vamos a tener menor mano de obra y vamos a ver cómo todos esos recursos se ven mermados. Entonces, por esto y por todo lo que hemos dicho y que nos hemos apoyado dentro de los artículos que hemos encontrado y las entrevistas, es que no es la pobreza la que me condiciona la malaria, sino que la malaria significa un bloqueo en el desarrollo socioeconómico del país. Entonces es ella la que me está condicionando la pobreza. Y esa sería la conclusión y esta sería la pregunta que en realidad nos haríamos respondiéndola de esta forma. Entonces ya esa es toda la charla. Aquí está la bibliografía en la cual me apoyé. ¿Tienen alguna pregunta, alguna duda, alguna inquietud? Muchísimas gracias, Sebas, por la exposición. Espero pues a todos les haya gustado el enfoque de estas revisiones. Los esperamos en las próximas, que vamos a tratar sobre dengue, sobre diabetes y sobre prematuridad. Entonces, para que estén pendientes de las próximas fechas, se las vamos a estar enviando por el grupo y muchas gracias a todos por asistir. Listo, chicos, muchísimas gracias. Espero que estén muy bien y que les haya gustado. Muchas gracias a todos.